Muy buenos días a todos ustedes, nuevamente saludándoles en el nombre de Dios y dándoles una cordial bienvenida a un nuevo estudio del día martes. Agradecer nuevamente a ustedes, mis queridos amigos y hermanos, que día a día vienen apoyando este canal a través de compartir, a través también de poder brindarnos la oración que necesitamos para que este ministerio pueda proseguir. Gracias a Dios que podemos compartir con ustedes, que todavía el Señor nos tiene con salud. Mis queridos amigos, en esta mañana vamos a volver a encontrarnos con el Señor a través de su palabra, pero ante todo quisiéramos orar. Donde tú te encuentres, si es necesario postrarte de rodillas, hazlo, pues esa es la oración más poderosa. Oremos. Maravilloso Señor, en esta mañana queremos agradecerte, ya que tú, Señor, nos permites nuevamente estudiar tu palabra. Y cuán maravilloso es el regalo que nos da, Señor. Necesitamos comprender que tú tienes el control de nuestra vida y que quieres, Señor, guiarnos por un camino correcto. Dios mío, al abrir tu santo libro, enséñanos, Señor, lo que es necesario. Pues oro en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mis queridos amigos, en esta mañana el estudio titula Administradores durante la hambruna. Hay algo interesante. Ayer estudiábamos acerca de la tentación que tuvo José y que por la gracia de Dios él pudo resistir esa tentación. Y hoy el agradecimiento de Dios por ser fiel es que él le da una oportunidad a José para que pueda ser administrador en Egipto. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cuál era la intención divina para Egipto al llevar a José allí? Siempre Dios tiene propósitos y dentro de esos propósitos muchas veces a nosotros nos parece que Dios está abandonándonos y que no hay oportunidad para nosotros poder lograr la victoria. Dice en el capítulo de Salmos 105, 20 al 22. Salmos 105, 20 al 22. Dice así: Entonces el rey envió y lo soltó, el Señor de los pueblos lo desató. Lo puso por señor de su casa, por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiera y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después Israel entró en Egipto y Jacob vivió en tierra de Cam. Entonces, encontramos algo interesante en esta parte. El Señor le dio la oportunidad de que entrase a Egipto y pueda tener la oportunidad de ser un gobernador más dentro de Egipto y tener la oportunidad de administrar las posesiones de Faraón. Pero todo esto tenía un propósito. El propósito fue exacto y tan certero de parte de Dios. Vamos a ver lo que nos dice el testimonio para poder nosotros analizar un poquito más. En Patriarcas y Profetas, la página 344 dice: Tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, José recibió una educación y un adiestramiento que con el temor de Dios le prepararon para su alta posición como primer ministro de la nación. Del palacio de Faraón se sintió su influencia por todo el país y por todas partes se divulgó el conocimiento de Dios. Cuando él fue vendido a casa de Potifar, siempre trajo enseñanza bíblica a su amo. Cuando él fue llevado a la cárcel, de la misma manera, él colaboró con el Señor y gracias a eso pudo interpretar muchos sueños en ese lugar. Y también en la casa de Faraón, como primer ministro, hizo un trabajo extraordinario. Y ese plan y esa educación que Dios permitió que hiciese fue gracias a su dedicación que él tuvo de poder entregarse completamente al Señor y que Dios haga lo que él no podía hacer. También nos dice en Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 484:
Maravillosa es la obra de Dios que quiere realizar por medio de sus siervos a fin de que su nombre sea glorificado. Dios hizo de José una fuente de vida para la nación egipcia. Por medio de José le conservó la vida a todo el pueblo. Es interesante entender de que si no fuese por José, por ese instrumento que Dios mandó a Egipto, lamentablemente todo el pueblo hubiese muerto de hambre. Pero gracias a Dios, Dios tenía un plan para que José vaya a Egipto y a través de eso puedan todas las naciones tener la oportunidad de vivir, ya que en ese tiempo la sequía llegó. Es por eso que nosotros, si nos ponemos a cuentas con el Señor, estaremos en los planes de Él y Él nos dirigirá a donde Él quiere que vayamos. Entonces, también nosotros podremos encontrar la bendición de parte de Dios. Muchas veces no podemos comprender los planes de Dios. Cuando hablamos de José, fue llevado como un siervo, como un esclavo, y todo pueden pensar, pero ¿por qué Dios permite eso? Pero a través de todo eso, esas pruebas que uno puede tener, fortalece su fe y confía más en el Señor. Y ese poder llega a ser victoria sobre el pecado. Entonces, vamos a la pregunta. La pregunta dice: ¿cuál era la intención divina para Egipto al llevar a José allí? Salvarle de la hambruna que vino a ese lugar. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, y te hago una pregunta a ti, amigo y hermano: ¿qué plan tiene Dios para ti? ¿Sabes el plan que tiene Dios para ti? Pues es necesario que tú converses con el Señor y veas el plan maravilloso que tiene Dios para ti. No podemos conocernos personalmente, pero Dios tiene un propósito para ti. Donde tú te encuentres, con la persona que te encuentres, recuerda que Dios puede estar hablándote y puede estar dirigiendo un camino para que tú llegues al trono de gracia. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo derramó el Señor su abundante misericordia sobre los arrepentidos hermanos de José, quien en la larga fueron amenazados por el hambre? En Hechos capítulo 7, del 11 al 14. Hechos 7, del 11 al 14. Vamos a ver lo que nos dice Hechos 7, del 11 al 14. Dice así: entonces vino el hambre y una gran tribulación en todo Egipto y Canaán, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando Jacob oyó que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. En la segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos, y Faraón conoció el linaje de José. Y el versículo 14 dice: y José mandó a traer a Egipto a su padre Jacob, a toda su parentela, sentado 75 personas. Hay algo interesante que encontramos aquí. Cuando el pueblo de Canaán estaba pasando por el hambre, ya José estaba en Egipto preparando el alimento que Dios le había dado para que él sea administrador. Y gracias a eso, no Canaán ni otros pueblos perecieron con el hambre. Egipto fue bendecido gracias a que José estuvo ahí, pero ese propósito fue de parte de Dios. Entonces, por esa razón nos dice la palabra de Dios lo que sucedía en Canaán y en muchos lugares. También vamos a ver lo que nos dice en Génesis el capítulo 50, el versículo del 19 al 20. Génesis 50. El versículo 19 al 21. Dice así: y José respondió: no temas, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros
pensasteis mal sobre mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para que mantener en vida a mucho pueblo. Y así, no tengáis miedo, yo os sustentaré, y a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló de corazón. Hay algo interesante que después de este suceso, de que sus hermanos vendieron a José, José no tuvo rencor a sus hermanos, sino que él se acercó a sus hermanos y encontró el perdón de parte de José para que sus hermanos puedan comprender que Dios es grande y puede hacer grandes maravillas. Y ese plan era certero. Pero de alguna manera los hermanos estaban avergonzados de lo que habían hecho, pues habían vendido a su hermano. Pero de alguna manera, después de la tristeza vino la felicidad, porque después de todo eso, estos hombres son llamados las 12 tribus de Israel. Esos hijos que necesitaron arrepentimiento y le encontraron y encontraron también el perdón de Dios. También en Romanos capítulo 8, versículo 28, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. 8:28 de Romanos. Dice así: sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. Sabemos que todas las cosas obran para bien. Cuando Dios da un trabajo para que el hombre lo realice, muchas veces nosotros no vamos a entender hasta el momento necesario. Pero Dios escoge a personas que comprendan lo que Él quiere para ellos. Entonces, nosotros quisiéramos encontrar ese plan que Dios tiene para nosotros. En Patriarcas y Profetas dice, la página 227, durante los años que José había estado separado de sus hermanos, estos hijos de Jacob habían cambiado de carácter. Qué interesante. Habían sido envidiosos, turbulentos, engañosos, crueles y vengativos. Pero ahora, al ser probados por la adversidad, se mostraron desinteresados, fieles el uno al otro, consagrados a su padre y sujetos a autoridad, aunque ya tenía bastante edad. Siempre el ser humano llegará en un momento a comprender que todas las cosas que él tiene, si son malas, no le servirá de nada. Nos sigue diciendo en las 2:46 del mismo Patriarcas y Profetas: para proveer de alimento durante el tiempo de hambre, el pueblo egipcio había vendido a la corona su ganado y sus tiendas, y finalmente se habían comprometido a una servidumbre perpetua. Pero José demostró sabiamente para su liberación. Les fue posible que fueran arrendatarios del rey, quien seguía conservando las tierras y a quien le pagaban un tributo anual de 1/5 de los productos de su trabajo. Pero los hijos de Jacob no necesitaban someterse a tales condiciones a causa de los servicios que José prestaba a la nación egipcia. No solamente se le otorgó una parte del país para que moraran allí, sino que fueron exonerados del pago de impuestos y se les proveyó libremente de los alimentos necesarios mientras el hambre. El rey reconoció públicamente que gracias a la misericordia intervención de Dios y de José, gozaba de abundancia mientras otras naciones estaban pereciendo de hambre. Vio también que la administración de José había enriquecido grandemente el reino y su gratitud rodeó a la familia de Jacob con el favor real. Es por eso que Dios puede introducirte en un lugar donde para ti es lo peor, pero puedes ganar mucho de eso, de lo que hagas, ya que el testimonio de José dentro de la casa real de Faraón fue mucho. Dios le guió hasta llegar al lugar más alto para poder de ahí guiar a sus hermanos que lo habían vendido. Pero
él encontró gracia de parte de Dios. Y eso es lo que muchos de los cristianos quisiéramos obtener. Pero no lo obtendremos si nuestra vida sigue de la misma manera. Necesitamos humillarnos al Señor. Necesitamos buscarlo y le encontraremos y estaremos gozosos de poder encontrarlo. Entonces la pregunta dice: ¿cómo derramó el Señor su abundante misericordia sobre los arrepentidos hermanos de José, quienes a la larga fueron amenazados por el hambre? ¿Cómo derramó el Señor su abundante misericordia? Al hacer que los hermanos no pagasen lo mismo que José había pasado. Dios es misericordioso y puede hacer un milagro en tu vida, pero ese milagro no va a hacer que a nosotros haga que le sigamos. Ese milagro viene por añadidura cuando nosotros servimos fielmente al Señor. Entonces, mi amigo y hermano, queremos que tú entiendas. Recuerda, estamos para servirte. Queremos estudiar contigo. Si tienes alguna pregunta, si tienes algo que comentar, déjanos tus comentarios. Pero recuerda, la palabra de Dios no se ha hecho para discutir. La palabra de Dios se ha hecho para estudiarla. Y si estamos en el error, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día. Bendiciones.